Pero vamos a echar lápiz, como nos gusta aquí en Noticias Caracol, para hablar de esto. Vean ustedes. Hoy se vive un nuevo tire y afloje de la puja que se da siempre por estos días con el incremento del salario mínimo, con una agravante, o por lo menos un punto distinto y nuevo en este 2020, la crisis económica derivada por la pandemia de la COVID-19. Pues vamos a hablar de eso. ¿Cuánto debería, cree usted, querido televidente, ser el incremento para un trabajador de nuestro país en el 2021? Hay dos puntos de vista. Uno que dice, que es el de los gremios, que hay que proteger al empresariado y hay que generar, por supuesto, también protección para la informalidad y traerla al mercado laboral formal. Pero pues hay otros que dicen, que son los sindicatos, que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente para que pueda generar mucho más ingreso y producción, en fin. Vamos a hablar de eso con Iván Jaramillo, quien es del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, profesor, abogado, y nos acompaña también a esta hora de la mañana porque hay un estudio muy revelador. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días, qué gusto tenerlo, como siempre. Buenos días, Juan Diego, para ti y para todos los televidentes. 877,000 pesos se gana hoy un trabajador en nuestro país de salario mínimo, con un auxilio de transporte de 102,854. ¿Cuánto debería ser el incremento? El incremento debería llegar a que cada trabajador reciba 1.000.000 de pesos para el año 2021 y 120.000 pesos de auxilio de transporte, dada la situación que justamente se advirtió en la introducción de la nota. Tenemos un contexto de crisis, los trabajadores han visto afectado su ingreso, a los trabajadores les tocó sacrificar parte de sus cesantías, sus vacaciones, su prima de servicios, etcétera. Se les redujo el salario en muchos casos, luego necesitamos que se aumente la capacidad de consumo, que los trabajadores recuperen ese ingreso para que la economía vuelva a reactivarse. Claro, pero Iván, ¿sí es viable ese incremento de acuerdo a ese estudio que ha hecho la Universidad del Rosario y que usted ha dirigido o coordinado? Es viable, Juan Diego. Es que no es extraño que en contextos de crisis hayan aumentos de salarios para estimular la demanda agregada. No solo en Colombia, sino en el mundo. España en el año 2019 aumentó el salario mínimo de 650 euros interprofesional a 950, dio un gran salto como parte de la recuperación. En Francia está el 1.300 euros el salario mínimo también interprofesional de crecimiento. Pero comparémoslo con un país como Colombia. Comparémoslo. ¿Cómo estamos? En un contexto de crisis es importante reactivar la demanda agregada para que todos entiendan la capacidad de los trabajadores de consumir bienes y servicios. Por eso justamente gremios como FENALCO pedían y solicitaban que la prima de servicios se anticipara para el mes de noviembre para que la gente tuviera plata en los bolsillos y pudiera gastar. Es que justamente de eso se trata. Se trata que a todos nos conviene que los trabajadores tengan poder adquisitivo y puedan adquirir los bienes y servicios que todos producimos en una economía determinada como la colombiana. La proyección que se ha hecho por parte del DANE de inflación para este 2020 está en 1.8, 1.9. Explíquenos qué implica eso. Implica que justamente no ha habido un fenómeno inflacionario, es decir, un fenómeno de pérdida de poder adquisitivo del dinero tan fuerte en el contexto de crisis. Razón de más para estudiar y por lo menos evaluar un incremento suficientemente sólido que permita que los trabajadores mejoren su capacidad de consumo. Es uno de los grandes miedos que siempre existe cuando se aumentan los salarios y es bueno, pero puede generar inflación. Justamente este año ha estado muy controlada y por eso se puede estudiar y se puede habilitar una medida suficientemente fuerte de estímulo al consumo de los trabajadores. La pugna está en estos números, que son muy importantes. Los gremios han planteado un alza del 3%, es decir, algo así como 25,000 pesos que se sumarían al salario mínimo. Los sindicatos, los trabajadores dicen que por lo menos un 14%, 122,000 pesos, para que el salario básico, el mínimo, llegue a 1.000.000 más 120,000 pesos, si no estoy mal, de auxilio de transporte. Eso, Iván, realmente podría ser una ventana para salir de la crisis o quiebra empresas y genera más desempleo. No, es que las empresas dependen más que el monto de los salarios, dependen de que puedan vender los bienes y servicios que producen. Para las empresas es muy importante que haya capacidad adquisitiva en la economía colombiana. Por eso insisto que el primer interesado en que haya un aumento suficientemente representativo deberían ser los gremios y las empresas
para que se fortalezca la demanda de los servicios que ellos obviamente comercializan dentro de la economía colombiana. No hay una correlación directa entre aumento de salario y desempleo, que tradicionalmente siempre se muestra como uno de los grandes problemas de esta temática. Hay una relación, por supuesto, pero no suficientemente directa y no suficientemente explicativa de los fenómenos de desempleo. Además, Colombia está en un periodo de recuperación. Claro. Hay que mantener el equilibrio, medidas económicas, medidas sanitarias. Para cerrar, de acuerdo a ese análisis que han hecho ustedes allí en la universidad, en el Observatorio Laboral, bueno, aquí desempleo está por el 14.7%, ¿no? Según el último dato del DANE. ¿Cuánto, según el DANE, debe ganar una familia para poder acceder a una canasta familiar, a los elementos básicos para su sobrevivencia con cierta dignidad? Ese es otro de los grandes aspectos que hay que analizar, ¿no? En Colombia, el ingreso vital, es decir, la canasta familiar, está medida en 1.700.000 pesos. El salario mínimo está en 877.803 pesos. 1.700.000 pesos unipersonal. Luego, para una familia compuesta por padre, la madre, los hijos, llega a 3.500.000. Luego, hay una diferencia entre el salario mínimo y el ingreso vital que hay que empezar a corregir para cumplir con la promesa de la Constitución de un ingreso mínimo vital y móvil para todos los trabajadores en el país. 3.5 millones de pesos debería ser el ingreso en familia. Vital. ¿Y individual? En lo individual es 1.700.000 pesos según las cifras del DANE y el cálculo de la canasta familiar oficial. Claro. ¿Por qué entonces dicen los gremios que esto generaría más informalidad y que los dueños de las empresas pues contratarían menos, porque valdría mucho más la mano de obra formal? Sí, porque justamente siempre hay un juego de roles en la mesa de concertación en la que normalmente los gremios presionan un aumento muy leve, los sindicatos un aumento mayor, pero aquí hay que ponernos de acuerdo en que necesitamos reactivar la economía. Aquí hay que estimular el consumo interno y la demanda agregada, que está muy deteriorada. Sectores como hotelería, turismo, gastronomía están muy deteriorados. Hay que recordar que a las personas ya les tocó utilizar las vacaciones, ya las personas el ahorro de cesantía lo utilizaron para cubrir las disminuciones de salario. Ya la prima de servicios fue alterada en los periodos de pago, incluso los recargos nocturnos, etcétera, también fueron alterados. Luego, toda esa reacción a la crisis económica la soportaron los trabajadores. Luego hay que repensar el modelo, hay que empezar a evaluar medidas que estimulen el crecimiento de la demanda agregada para el beneficio de todos. Es que obviamente hay un juego de roles y de intereses en la mesa de concertación, pero aquí se trata de ver cómo reactivamos la economía y cómo logramos ese equilibrio entre medidas económicas y medidas sanitarias que permitan un crecimiento suficientemente confiable para el año 21. Iván Jaramillo es profesor, abogado de la Universidad del Rosario, del Observatorio Laboral, y nos acaba de ilustrar acerca de estos interesantes puntos en torno a lo que se discute en la mesa de concertación entre gremios, empleados y también el gobierno, que en últimas, si no hay acuerdo, podría fijar el aumento del salario mínimo vía decreto. En fin, Iván, como siempre, un placer. Muchas gracias por ilustrarnos. Saludos para todos, un abrazo muy especial a todos los televidentes.